Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Una Biblia devocional de estudio, una Biblia es importantísimo porque mire, el cristiano sin Biblia anda desarmado. Y ahora en este modernismo pues decimos, no, la tengo en el celular, pero la verdad ahí tiene muchas distracciones. Pues perdóneme, solo es un llamado de atención, no es un regaño, porque hay alguien que decía, no, mejor vamos al texto, vamos a leer, vamos acá, ¿listo? Efesios 4:8. Y a la cuenta de 3, por favor, me ayudan, ¿cierto? Y seguimos con el 9. Entonces, 1, 2 y 3. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio ¿qué? A los hombres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? De que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. Continuemos. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú lo llenas todo. Y te rogamos, Señor, que a partir de este día comprendamos qué es ser cristiano. No es solo algo denominacional, no es un nombre, sino es un estar en ti, Padre, que es lo que va a marcar una diferencia en nuestras vidas para afectar positivamente a este mundo. Yo te pido, Señor, que seas tú haciendo ese milagro. Y por eso te pido, Señor, que cada uno de tus hijos e hijas que estamos en esta mañana acá reunidos, Padre, yo te ruego que quites toda distracción, que quites toda preocupación y que su mente, su voluntad, su razonamiento, su corazón estén enfocados hoy en ti. Y te ruego que me des a mí la autoridad en Cristo Jesús y la sabiduría en Cristo Jesús. Tú que lo llenas todo, Padre, para transmitir este mensaje conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad ni mis conceptos, sino conforme tú nos hablas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, iglesia. Entonces, claramente yo quiero volver a leerlo desde el 8, Efesios 4, y vamos a leerlo y qué nos dice. Por esto dice, cuando ascendió, ¿quién ascendió? Jesús. A lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. O sea, nos dotó de habilidades, de dones para ponerlos al servicio ¿de qué? De la iglesia. Bueno, sigamos, 9. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Subió a los cielos, ¿cierto? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra, o sea, él fue hasta el infierno, ¿cierto? Bueno, cuando murió, ¿y qué hizo? El que descendió es el mismo que ascendió, porque hay gente que no sabe que Jesucristo ascendió y él descendió después de que resucita, después de que muere, vaya y le quita pues el poder a la muerte, y ahí es donde podemos decir dónde está pues muerte, tu poder, tu aguijón. En otras palabras, parafraseando. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y quiero que arranquemos y vamos a trabajar en Efesios 1. Vamos en Efesios 1 otra vez. Me adelanté un poco al capítulo 4. Pero quiero que sé que es algo que necesitamos como iglesia hoy por hoy. Hoy mismo. Entonces, ya sabemos, Pablo, apóstol ¿de quién? De Cristo Jesús, por la voluntad ¿de quién? De Dios. Y yo siempre digo, ponga su nombre ahí, César, ponga su nombre. Apóstol de Cristo quiere decir un representante, un enviado de Cristo Jesús. Escúchenme bien, un enviado de Cristo Jesús, porque ¿quién te escogió? Por la voluntad de Dios. Nosotros estamos acá no por la voluntad suya o mía, sino por la voluntad de Dios. Yo ya tenía previsto que un 8 de septiembre del 2024 ustedes y yo íbamos a estar acá. Esto ya lo sabía. ¿Pero en quién debemos estar? ¿Somos mensajeros de quién? Les hago esa pregunta otra vez. ¿Usted es Cristo en casa?
o usted es Cristo acá, o usted no es Cristo en ningún lado, o usted no es Cristo en ningún lado. Ojo con eso. Mire, hay personas que se saben toda la Biblia, pero no creen en Dios. Es una paradoja, ¿cierto? Es algo como contradictorio. O sea, saben que dice la palabra de Dios, pero no viven conforme Dios dice. Personas que viven así. No de esta iglesia, no de esta ciudad, como yo digo, de otra comarca, de otros sitios. ¿Sí? Bueno, a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso, hay dos características. Son fieles y son creyentes en Cristo Jesús que están en ¿dónde? Cúcuta. Quite Éfeso. Recuerda que yo les dije que inclusive esta era una carta circular. Esta carta la asignaron a los de Éfeso porque la encontraron en Éfeso. Pero esto es una carta y hay muchas pruebas, pero ese no es el punto. Les dije, el punto es que es palabra de Dios para su pueblo, para los creyentes. Entonces, en Cristo Jesús que están en Cúcuta. Entonces, aquí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Por eso dije los nombres. Ruby. Entonces, Ruby. Entonces, Jorge. Tú que estás en Cristo, ¿cierto? Eres fiel creyente en Cristo Jesús y vives en Cúcuta conforme a la voluntad de Cristo. Ahí arranca de una vez la enseñanza. Sigamos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Miren, usted ve a Dios como ve a Dios. Como un Dios que está esperando que te equivoques para castigarte. O un Dios que tú puedes ir y tener una relación en comunión con Él. Pero si Él es mi Padre, ¿yo lo qué? Lo obedezco. Él es mi Padre, yo lo obedezco. Pero lo obedecemos y teniendo una postura solamente en este tiempo y en este espacio mientras que estamos acá. O sea, yo aquí no le puedo contestar como le contesto en mi casa. ¿A quién? ¿A quién? ¿A su hijo? ¿A quién? ¿Al vecino? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ponga ahí en su relación diaria. ¿Sí ven por qué muchos conocen y se saben la Biblia, pero no creen en Dios? No creen, no creemos. ¿Cierto? Entonces, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, o sea, usted que dice que ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, usted tiene ese comportamiento solo acá de cristiano. Y yo lo tengo solo acá de cristiano. ¿Ah? ¿O cómo es tu comportamiento allá en tu vida cotidiana diaria? ¿Cómo es? ¿Cómo es? O sea, acá tenemos una cara para ti y otra para los demás. Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos. ¿Sí? ¿Se saben esa alabanza? Pero yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes y yo somos religiosos o vivimos el Evangelio en Cristo? ¡Ay, pastor! ¿Usted sabe esa canción? Ya dijeron. ¿Cierto? Pero ¿somos religiosos o vivimos una relación con Cristo? Mire todo lo que se enfoca el apóstol Pablo. En estos dos versículos que llevamos acá, dice, y el Señor Jesucristo, si nosotros de verdad, Él es nuestro Padre, Dios nos va a conceder gracia. Gracia es ese regalo inmerecido. Es un don de Dios, un regalo. Un regalo que ustedes y yo éramos los que merecíamos estar ahí en ese puesto que Él ocupó desde Getsemaní, que sudó como sangre porque iba y sabía que se iba a apartar del Padre y eso era lo que más le dolía, pero Él lo hizo por el gozo que iba a recibir. Y el primer gozo, darnos vida a nosotros. Y el segundo, que el Padre se glorificó en Él, lo resucitó y lo sentó ¿a dónde? A la diestra de Él. Y de ahí Él ha de venir a gobernarnos y Él tiene por estrado de sus pies a este globo terráqueo llamado tierra. ¿Ustedes creen eso? Entonces vivamos obedeciendo al Padre. Porque no es decir solo amén, y perdónenme, que amén significa así es, sino que en verdad nosotros vemos a Dios como un Padre y nosotros somos hijos de obediencia, hijos que le creemos a Él y que donde quiera que vayamos somos representantes de Cristo. O hacemos, mire, hay algo y hay algo que nosotros venimos desde unas enseñanzas de raíces católicas, ¿cierto? ¿Qué es católico? ¿Qué significa católico? Universal. Antes todos íbamos en el mismo bus, pero después de un tiempo se separaron y vienen las denominaciones y nosotros que somos los evangélicos protestantes y hay muchas denominaciones.
Hay demasiadas denominaciones y se presentan muchos problemas por posturas y pensamientos doctrinales según teólogos y demás. Pero el punto acá es, nosotros de verdad vivimos en Cristo y sabemos que tenemos un Padre bueno y que nos concede gracia, que Él ni escatimó en entregar a su Hijo amado para que ustedes y yo estuviéramos hoy acá, para que tengamos vida y esta vida trasciende por la eternidad. ¿Eso lo creemos? Pareciera que no. Porque vivimos dispuestos a pelear por lo que sea. Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, y bueno, de cuarto los hijos, bueno, de quinto para dar los parientes llamados hermanos, ¿cierto? Y de sexto, y de séptimo. Bueno, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda ¿qué? Gracia, gracia, Él nos perdonó. Él nos perdonó, pero nosotros vivimos como si Él no nos hubiera perdonado. ¿Y cómo puedo experimentar yo que Dios me perdonó? Porque lo que por gracia he recibido, por gracia no. Y ya vamos a trabajar un poquito si nos alcanza el tiempo. Recuerde que yo escuché a un predicador hace un tiempo y él contaba que duró 9 años estudiando el libro de Efesios. Entonces, pero a mí el Señor me lleva y claramente toda la palabra de Dios es útil para enseñar y es para que nosotros la personalicemos, la llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón para vivirla, para poder entender qué es ser un cristiano. Y de eso se esforzaba Pablo en todas sus cartas paulinas, que fueron 13 y hay quien dice que fueron 14, que hebreos inclusive muchos dicen que se la asignan a él, pero bueno, lo más importante es que eso es palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros recibimos ese don inmerecido, porque ustedes y yo no nos lo merecíamos antes de Cristo, ahora, aún en Cristo, ¿ustedes qué dicen? Ahí les voy diciendo eso para que vayamos nosotros dejando que el Espíritu Santo nos vaya hablando en nuestra mente. ¿Por qué usted viene cada domingo a la iglesia? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué usted lee la palabra de Dios cada día? O la escucha, porque hoy en día, como decimos, estamos en la era, en la nueva, pleno siglo XXI y toda la tecnología que Dios le ha permitido al hombre avanzar y nos lleva a ¿qué? A escucharla también, ¿cierto? Y les concedan gracia y paz. Mire todo el orden. Todo en la Biblia está escrito con un orden y tiene un sentido y tiene un significado. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, y Jesucristo, ¿cierto? ¿Y Jesucristo qué característica tiene? Él es el Señor, o sea, Él es el Señor de mi vida. Él es el que ordena. Usted cuando, a ver aquí, ¿quiénes prestaron servicio militar? Bueno, cuando el capitán le ordenaba algo a un teniente, usted decía, ¿qué ordena, cierto? ¿Qué ordena mi teniente? ¿Qué ordena mi capitán? Y nosotros le decimos así al Señor, ¿qué ordena, Señor? O le pedimos al Señor que hoy yo pueda hacer esto. ¿Cuándo le decimos, qué ordena, Señor? Y con el respeto que teníamos que entrar, yo recuerdo cuando yo presté servicio militar, ya no podía entrar, yo no tenía que mirar quién era el que estaba de mayor rango ahí y ponerse firme y, permiso, mi coronel. Y si él le decía a uno, siga, descanse, uno descansaba y entraba. Si él no le decía nada, usted no podía entrar. Porque si no, usted se sometía ¿a qué? A que lo castigaran, ¿cierto? 22 de pecho ahí, acostumbrado que en la casa que cuando la mamá está hablando, cualquiera interviene y no sé qué le decían así. Entonces, y el Señor Jesucristo, o sea, Él es mi Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que dirige nuestros pasos o nuestra propia conveniencia, lo que nosotros queremos o como yo todavía, dentro de mi concepto universal, pienso de que el cristianismo es diferente. O sea, que el cristianismo es como un vestido que yo me pongo para ir el domingo a la iglesia y cuando estoy con alguien que yo considero espiritual o alguien que yo considero respetar. O por ejemplo, en el mundo usted tiene jefe, ¿cierto? Y usted, cuando su jefe le dice algo que no le gusta a usted, ¿qué hace? Guarda silencio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo me voy a ir de frente con él, de pronto las consecuencias no van a ser como muy agradables. Pero si es un compañero del mismo rango tuyo, entonces usted sí se presta para pelear, ¿cierto? ¿O no?
¿O eso solamente usted lo ha visto en las televisiones, en las novelas? ¿Ah? ¿No ven que es fulanito de tal? Si viene el alcalde acá y se presenta y la gente dice, esos gobernantes que no sirven para nada. Eso me ha pasado a mí, ¿cierto? Pero si nos ve y es un cliente, entonces ¿usted qué le dice? Doctor, ¿cómo está? Con mucho gusto, doctor, para servirle, doctor. Eso no es lo que Dios quiere. Estoy poniendo ejemplos sencillitos y que sea el Espíritu Santo quien nos dirija en este día, en esta mañana, en esta enseñanza y por siempre. Entonces, gracia, eso es un regalo que Dios dio a través de su Hijo amado Jesucristo. Y esa gracia me trae paz, y yo les he dicho ya, y yo creo que esto ya no lo tenemos que aprender de memoria, porque lo estamos repitiendo bastante, porque es necesario para estos tiempos, para el día de hoy, de todo lo que nos está bombardeando, así como estaba bombardeando, miren, el contexto que yo les dije, era una ciudad donde era, después de Roma, era de la mayor importancia que se tenía un templo inmenso, grande, y había un paganismo y adoraban a la diosa Artemisa o Diana, que pues, ella les permitía hacer todo. Y el hombre, cuando ustedes y yo podemos decir que no tenemos cuadros ni alumbramos santos, pero el hombre busca dioses que se acomoden a su pensamiento, y eso es lo que ha pasado desde la antigüedad. Entonces, idolatraban a esto y ella era la diosa que les permitía tener las relaciones sexuales como quisieran y una inmoralidad sexual, y entonces como ella lo permitía, pues no era pecado. Ese era el pensamiento más o menos de los griegos de esa época. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, porque lo único que nos enseñan hoy en día, pues no es lo único, y no es tanto en todos lados, pero nos han enseñado el nuevo cristianismo es de que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y no nos enseñan ese equilibrio. Bueno, sigamos acá. Entonces, ¿qué es lo que trae paz a mi vida? La Biblia dice que la paz es el resultado de la justicia. Luego, entonces ya entiendo que justo, recuerdan lo que siempre les digo, que un cristiano se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado, porque Él dio su vida por nosotros, derramó su preciosa sangre. Y esa sangre es la que nos limpia de todos los pecados. Y esa sangre es lo que pagó el Señor Jesucristo para reconciliarnos con el Padre, porque antes de nosotros estar en Cristo éramos objeto de la ira de Dios. Y poco se predica de eso. Y yo les he dicho ya, si nosotros vamos a decir, vamos a hacer una cruzada de evangelización y el tema es la ira de Dios, ¿se llenaría este sitio? ¿Se llenaría un estadio? No. Pero no se predica como el Señor habla en la palabra de Dios. Predicamos acomodando el mensaje para que la gente salga empoderada a ganarse el mundo. Y no para que la gente salga consciente de quién es en Cristo. Y cuando Dios te dice quién eres en Cristo, tú entiendes que no necesitas robar, mentir, pelear, discutir, ni ponerse los guantes contra nadie. Porque el que da la batalla por nosotros es Cristo, es el Señor. Cuando entendemos eso, nuestra vida vive usted con un corazón humilde, contrito y humillado delante de Dios, agradecido cada día de su vida. Me adelanté a las conclusiones de esta prédica, de lo que el Señor nos enseña. Cuando usted se levanta y usted tiene salud, usted le agradece a Dios, y cuando no tiene salud también le agradece a Dios. Cuando Dios te bendice en gran manera, ¿tú le agradeces a Dios? Bueno, sigamos acá. Vamos acá. Vamos al 3. Bendito sea Dios, Él alaba a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve y da la identidad, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Mire, entendamos, estamos en esta tierra, y si yo tengo a Cristo en mi mente y en mi corazón y hago las cosas conforme Él me enseña su palabra, yo estoy en lugares celestiales. La gente piensa y habla de la salvación, pero cree que la salvación le da el derecho para vivir como se le venga en gana y pensar como se le venga en gana y direccionarse como se le venga en gana. Y si le dicen diferente, dicen, pues no, yo no creo eso. Yo creo que Jesucristo pagó por mis pecados y creo en la gracia de Dios y que yo tengo derecho a pecar y Dios me va a perdonar. Sí, sí. Pero usted no va a disfrutar la vida en esta tierra de ser cristiano. Y usted no va a ser un instrumento de Dios, un embajador de Cristo para atraer a otros a Cristo, sino más bien para alejar a otros de Cristo, por nuestro comportamiento, por nuestra actitud, por nuestra conducta.
Y no se trata, como siempre les digo, de una prédica moralista, sino una prédica donde Cristo sea el centro de nuestra vida, donde Él lo gobierne todo en nuestra mente y en nuestro corazón. Sigamos acá. Que nos ha bendecido en las regiones, ¿en dónde? En las regiones celestiales. Él ya nos ve a nosotros como producto terminado. Él ya nos ve allá a nosotros contemplando la gloria de Dios. Y es lo que el Espíritu Santo le ilumina, le revela al apóstol Pablo, ¿sí? Cuando estamos ¿en quién? En Cristo. No cuando estamos en una religión, no cuando venimos a la iglesia, sino donde quiera que vayamos está Cristo reinando en mi mente y en mi corazón. Les decía, el sitio, la cultura que tenemos es que y eso está en el Antiguo Testamento y allá se quedaron muchos, y la suma de su palabra es la verdad, Salmo 119, versículo 160. Y entonces se quedaron allá y entonces nos volvemos muy solemnes y muy ceremoniosos dependiendo del sitio donde estemos y el espacio que estemos. Ejemplo, si aquí hubiese una tarima y esto fuese un altar, ¿cierto? Y yo, ustedes se subieran ahí. Entonces, ¿qué hace santo a la persona que se sube ahí? Si estoy en la tarima. Entonces soy santo por estar en una tarima. Y si me bajo de la tarima, ¿ya no soy santo? Sigo siendo santo. Debo seguir siendo santo. Debo seguir siendo un hijo de Dios. Vamos entendiendo lo que el Señor nos va regalando hoy a través de su palabra. Cómo el Señor nos va regalando a través de su palabra para nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Cierto? ¿Y qué es estar en las regiones celestiales? De donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, con quiera que estemos hablando o estemos compartiendo, yo debo tener esa misma identidad que me da mi Señor Jesucristo. Bueno, sigamos acá. Con toda bendición espiritual en Cristo. Mire, Él está hablando con toda bendición espiritual. Nada, ninguna bendición espiritual se compara con alguna bendición material. Pero nosotros somos tan carnales que solamente pedimos para este mundo y solamente atesoramos para este mundo. Y cuando empezamos a atesorar para este mundo es cuando empezamos a desviarnos de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y lo espiritual trasciende, es por la eternidad. Por eso dice que nos ha bendecido de las regiones celestiales, bendecido de la con toda, con alguna no, con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Estamos en un mundo caído. Ay, si usted es un hijo de Dios, ¿por qué se enfermó? Eso es que está en pecado. No, Dios está diciendo y Él promete que nos va a dar toda bendición espiritual en Cristo, que trasciende. Vamos un día a enfermar y un día nos vamos a morir y vamos a partir de acá. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir agradecidos? Porque el Señor le añade, o sea, que es una bendición que ustedes y yo estemos alentaditos. Sí, algunos ya después de cierta edad, pues tienen, es unas leyes naturales que se va desgastando en nuestro cuerpo. Estamos en un mundo caído y esa no era la intención de Dios cuando Dios creó al hombre y estaba en el Edén. Adán, ¿qué hizo? Decidió tomar una decisión y era apartarse de Dios. No le creyó a Dios y prefirió su propia opinión y determinar qué era bueno y malo. Es la consecuencia de lo que hoy en día estamos como estamos. El pecado de Adán y Eva fue decidir. Botón rojo, ¿quiere que Dios los continúe bendiciendo y dirigiendo? Y oprimieron el botón equivocado. Dijeron, no, sí, que siga Dios dirigiendo. Entonces, estando en Cristo antiguamente nosotros éramos así, porque por un Adán entró el pecado, pero por el nuevo Adán que es Cristo nos da vida. En estos días hubo 2 primeros bautizos de la iglesia, y gloria a Dios por eso. Y les explicaba, queda ahí, es una manifestación pública de la fe del bautizo. Queda ahí la vieja mujer, en este caso que eran 2 mujeres, y sale la nueva mujer en Cristo. Es un compromiso también de ellos de vivir y de nosotros cuando nos bautizamos, de vivir dirigidos por Dios. Ese es el compromiso de nosotros como cristianos cuando nos bautizamos. Y dicho sea de paso, y el bautizo cuando es el ejemplo a seguir Jesucristo. Jesucristo lo bautizaron cuando era bebé. No, a Jesucristo se bautizó cuando ya tenía capacidad de pensar y de tomar decisiones. 30 y tantos años tenía el Señor ya cuando lo bautizaron. Bueno, el punto es el siguiente,
que nosotros, ¿cuál es nuestro ejemplo a seguir? ¿Cuál es? Cristo, no las tradiciones de hombres. Cuando nosotros solo buscamos tradiciones de hombres, no entendemos esto con toda bendición espiritual en Cristo y podemos entender que Él tiene el control de todo y Él ha decidido desde antes de que ustedes y yo naciéramos, ya lo vamos a ver ahí, bendecirnos con toda bendición espiritual. Entonces es entender, ya no más lágrimas, si me traicionaron nos va a doler, pero ¿cuánto va a doler eso? Eso que usted permita que le dure el duelo ahí. Que si no voy a pelear que por una herencia, que por una plata, en Cristo el Señor es el que da la batalla por mí. ¿Eso se entiende? Toda bendición espiritual, porque el Señor quiere que nosotros seamos esos embajadores, esos enviados, esos representantes de Él donde quiera que estemos, donde pasamos mayor tiempo en nuestra vida. ¿En qué escenario? ¿En el trabajo, o en el estudio, o en casa? Y donde quiera que vayamos se refleja que Cristo es quien me dirige. Digamos, cuarto, Dios nos escogió en Él, ¿sí vio? Antes de la creación del mundo, para que vivamos características, santidad y sin mancha. Y santidad, aquí es donde vamos a desarrollar hoy un poquito esto. Santidad y sin mancha, ¿qué significa? Santidad, recuerden que santidad significa un santo, es separado de, pero también tiene una connotación, separado para. ¿Sí? Separado de y separado para. Ya vamos a ver eso. Y sin mancha significa delante de Él, o sea, delante de Dios, sin culpa. Ya no hay quien me acuse. Si aquel que ha de venir a juzgar, le dije que el globo terráqueo es el estrado de los pies de Jesucristo. Eso es algo infinito, algo inmenso y que en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento finito, no lo podemos muchas veces poder comprender. Pero Él lo promete, Él dice, y nosotros en santidad y sin mancha, eso significa sin culpa, o sea, que no estemos transgrediendo la ley, la palabra de Dios. Y lo bonito cuando se estudia la palabra de Dios desde los originales y desde el griego, y que hay mucha gente que no le gusta eso, pero lo que pasa es que en nuestro lenguaje español, y bueno, eso ya es trabajo de los teólogos, de los eruditos que el Señor ha escogido para dar estas versiones. Pero cuando usted investiga y usted ve, por eso yo soy de los que digo, de que todas las versiones enriquecen el texto y nos ayudan para estudiar la palabra de Dios. ¿Y que para qué la estudiamos? Para aplicarla, no para creer que yo sé un poquito, 2, 3 versículos o 4 versículos y sacar pecho y para debatir, porque la misma palabra de Dios ya lo he dicho, que dice que un siervo de Dios no está dispuesto para la contienda, para la pelea, sino para enseñar cómo sufrir en el amor. Bueno, sigamos acá. Dice, antes de la creación del mundo, Él ya tenía un plan para ti y para mí, para que vivamos como en santidad y sin mancha, o sea, sin culpa delante de Él. Y cuando le digo sin mancha es sin culpa, y muchas veces, ejemplo, no es que haya un pecado más abominable para Dios que otro, para Dios es el mismo pecado, porque Él es santo, santo, santo. Y dicho sea de paso, Dios perdona al pecador, no al pecado. Dios perdona es al pecador. Y quiero que quede eso claro. Dios perdona al pecador. Delante de Él, ¿sí? ¿En qué? En amor. Ahora, cuando digo qué condiciones tenemos para que Dios nos perdone, presentarnos delante de Él con un corazón contrito y humillado y pidiéndole a Él y reconociéndole a Él nuestra condición. Vamos a ver un paralelo de esto de santidad. Un paralelo de santidad entre dos personajes. Vamos a Proverbios 30 y vamos desde el versículo 7, por favor. Gracias. Vamos a trabajar hoy. ¿Qué quiere Dios en nuestra vida de poder llevar una vida santa? Santa, ya les dije, no es lo que nos habían enseñado o lo desde la infancia hemos entendido, que es la supremacía de una persona que llegó a un nivel y entonces le pedimos a Él milagros y lo alumbramos. No, santo es un separado. La palabra santo significa es un separado y un separado para. ¿Sí? Entonces, nosotros somos separados en Cristo. Él es el que nos hace santos por lo
magnánime, por lo majestuoso, por lo maravilloso que es Él. Y la palabra dice que Él es santo, santo, santo. Y allá están adorándolo los ángeles y le dicen santo, santo, santo. Ahora nosotros, como un paralelo para que entendamos mejor esto de santidad, y este es un proverbio de Agur. Y mire lo lindo de Dios y lo que nos enseña la Biblia es que la Biblia nos enseña para que nosotros hagamos un paralelo, para que hagamos un contraste. La Biblia no es condenada, la Biblia es transparente. La Biblia nos edifica, siempre nos va a edificar. Dice, Agur dice, solo 2 cosas te pido, Dios. No me la niegues antes de que muera. Vamos a ver qué le pido. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Entonces, ¿qué hay que alejar de nosotros? Hay la mentira. O sea, la hipocresía, las máscaras, el creernos santos y no lo vivimos, y creer que Dios nos salvó para que sigamos siendo muérganos y marraneando. Uy, salió como la profesora nos decía allí en el colegio, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, y la mentira, ¿y qué dice? No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Sigamos. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Se enaltece el hombre, ¿cierto? Cuando el Señor le da riquezas, cuando le da comodidades, este hombre tenía en su corazón de que se iba a perder. Y teniendo poco, podría llegar a así deshonrar así el nombre de Dios. Entonces, mire lo que tenía ese hombre en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, volvamos al 7. Solo 2 cosas te pido, Dios. No me niegues, no me las niegues antes de que muera. Y quiero siempre trato de hacer este ejercicio. ¿Qué le estás pidiendo tú a Dios? El Señor dice, pidan, busquen y llamen. Pero a ver, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? ¿Cómo son sus oraciones? No me las cuente, pero piense usted ahí. Deje que el Espíritu Santo obre en su mente y en su corazón. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Recuerde que el Señor quiere bendecirnos con toda bendición espiritual. Usted le pide, Señor, yo quiero que tu Santo Espíritu me llene tanto. Yo quiero, Señor, ay, Señor, ¿qué? Y no sale de ahí. Porque dice, Señor, yo quiero que la vecina del frente se quede sin ojos. ¿Sí? ¿Cómo son sus oraciones, cristiano? Embajador de Cristo. ¿Cómo son? ¿Estamos pidiendo para lo material o para lo espiritual? Ejemplo, Señor, no me gusta la versión mía hoy en día todavía conociendo de tu palabra. Señor, yo te pido perdón te pido que me ayudes, que te fortalezcas tengo esta debilidad, Señor. Y usted dice, el trago, la pelea, chismosos, en fin, mal hablante, poca fe, duda, voy pero no creo, sigo en las mismas, Señor. Ay, Señor, no sé por qué pedir, pero pido tu intervención divina, que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu iluminándome por qué pedir. O siempre duramos 2 horas pidiendo para nuestras propias necesidades y nunca nos acordamos de las necesidades de otros. Es válido, yo no puedo ser hipócrita de no pedir por lo que necesito. Pero pedimos, por ejemplo, Señor, que seas tú obrando, y así como un día saliste a mi encuentro, que seas tú obrando en la vida de... Señor, regálale arrepentimiento, Señor, regálale salvación. Señor, que cuando partamos de esta tierra puedan ir a tu presencia, fulanito, 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 fulanita. Pero eso va a ser que un proceso. Y a nosotros nos encantan, ¿qué? Los sucesos. Y yo llegué a los pies de Cristo y para pararme en un altar demoré como 10 años. Hasta que el Señor me fue formando. Eso no fue de la noche a la mañana. No tengo nada en contra de los predicadores que, por ejemplo, son famosos cantantes y a los 8 días ya están en un altar predicando. Y bueno, predican su testimonio, pero después ya empiezan a, inclusive hasta cobrar por las prédicas. Y la gente va porque le gusta la novedad, va por el amarillismo, perdónenme la expresión, ¿sí? Pero ahora yo le digo, lo importante no es hablar de,
sino mirarnos nosotros. ¿Sí? Mirarnos nosotros, ¿de verdad estamos en Cristo o estamos siendo religiosos y estamos aquí como esta oración de Agur? Dice, solo dos cosas te pido, Dios, no me lo niegues antes de que muera. ¿Sí? Sigamos. 8. Ojo. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Eso parece lógico, está bien. Aleja de mí la falsedad y la mentira, está bien. No me des pobreza ni riqueza, Señor, porque si me das mucho, Señor, yo me voy a perder. Pero si no me das, entonces yo me voy a ver en la necesidad de hacer un torcido y de robar. Está siendo muy sincero. Pero ¿qué hay en el corazón de esa persona? ¿Cómo son nuestras oraciones ahora en Cristo? Bueno, hay algo a nuestro favor. Al menos ahora oramos. Antes de Cristo ni siquiera orábamos. ¿Cierto? Ahora más oramos. Pero bueno, lo importante es que estamos aprendiendo acá de ese paralelo y de vivir de una manera práctica en santidad. Entonces no podemos tener solo de que, o sea, condicionamos a Dios en otras palabras. Esto es lo que está haciendo él acá, ¿cierto? Porque si me da mucho, pero usted es culpable, Señor, porque es que yo ya no tengo tiempo para ir los domingos a la iglesia porque tengo que atender muchos negocios, ¿cierto? Y entonces, ejemplo, el que va y Dios le pide allá que oren a la iglesia, que oren, pide a esa persona que le pide a sus líderes y a la gente que oren por un trabajo. Y Dios le da el trabajo y después no lo vuelven a ver por la iglesia por ningún lado. Y después pierde el trabajo. Y entonces ahí sí, adivinen quién es el primero, adivinen, las palabras están. Piensen, ¿quién creen ustedes que es el que llega primero después de que no tiene trabajo, le pasa alguna desgracia en su vida? ¿Quién es el primero? Esa persona, ¿cierto? Que oraban por él para que le diera a Dios su trabajo, Dios lo bendijo, Dios lo prospera, Dios lo acompaña y ese hombre termina ¿cómo? Apartándose de Dios, porque ya no tiene tiempo, porque ya tiene platica en el bolsillo, tiene tremenda camioneta y las chicas a la orden. Ejemplo, ¿cierto? Y entonces, tiene mucho trabajo y hay que cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Pierde eso y entonces ahí sí el hombre se acuerda de quién, de Dios y vuelve allá. Más o menos pasa como acá, sigamos, ¿cierto? Entonces, no me des pobreza ni riqueza, ¿sí? Sí. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Entonces tampoco es el otro extremo. Los extremos son ¿qué? Malos. Pero ¿esto es un hombre que conocía a Cristo? No, porque esto es en la antigüedad y todavía el misterio no se había revelado. ¿Qué es un misterio? Algo que todavía no se conoce, ¿cierto? Y el misterio revelado para nosotros, ¿quién es? Cristo. Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él derramó su preciosa sangre. Resulta ser que en la antigüedad, siempre para el perdón de los pecados, dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Ahora, no quiere decir que ahora si le hacen algo a usted, entonces tiene que ir y sacarle la sangre al otro, ¿no? Que no falte el que lo entienda así. Sino que nosotros en Cristo, el sacrificio completo y suficiente y el que acepta a Dios, ¿cuál es? La sangre de Cristo. Él pagó por nuestros pecados. Bueno, eso lo vamos a trabajar más adelante. Ahorita estamos trabajando de una manera práctica, que es vivir en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Que no se trata de lograr un estatus espiritual no, sino se trata de caminar cada día con Cristo. Donde quiera que vayamos, la gente vea a Cristo. Vea en Elena a Cristo, en Carlos a Cristo, Viviana en Cristo, en Vanessa a Cristo, en Maribel en Cristo, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces dice, aleja de mí la falsedad y la mentira. Eso está bien. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. Dios quiere dar riqueza, sí, y bendiciones espirituales. Y le añade, ¿se acuerdan de un personaje que habla la Biblia y de quién? De Salomón, ¿cierto? Que le dice, eso es tremendo, que el Señor se le aparezca, pero generalmente el cristiano piensa y ve a Dios como la lámpara de Aladino. Señor, perdón, solo por enseñanza. ¿Sí? Que frotar. Y le digo, y les decía, ¿cuál es la creencia que nosotros tenemos de pronto que escuchábamos desde niños? Dios viene desde lo infinito, ¿cierto? Sí. Y viene hasta el globo terráqueo. Y viene y escoge a una nación, al pueblo de Israel, un pueblo escogido por Él. Y dentro de ese pueblo de Israel, escoge las tribus, ¿cierto?
para donde Él morara. Y dentro de esas tribus está el templo. Y dentro de ese templo el lugar santísimo. Y dentro de ese lugar santísimo es cerca donde estaba la presencia de Dios. Entonces eso queda a nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón ahí, como que Dios no interviene en nada en nuestra vida. Usted no ha escuchado que la gente dice, no, eso en Dios, en eso Dios no se mete. Eso Dios da allá que los hombres. Y quiero volver aquí a Efesios 4 y vamos al versículo 10, que lo acabamos de leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él Dios es el mismo que ascendió por encima de todo y llena todo. Él es omnipresente. Él lo llena todo. O sea, no es santo el lugar y no somos santos, que ya lo dije, solo por estar acá o porque estamos reunidos como una iglesia. No hace santo el sitio, no hace santo el espacio a la persona. El que nos hace santo es Cristo. Y que ahora habita en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que ya no nos pertenecemos nosotros. Más adelante en Efesios 4:7 vamos a ver cómo el Señor nos redime, nos compra, nos paga un precio. ¿A quién le paga ese precio? A Dios. Jesucristo paga por nuestros pecados. Y ese es el único sacrificio que le agrada a Dios, lo que hizo su Hijo en la cruz, para darnos a nosotros que, mire, la salvación es un paquete, porque el Señor no solamente nos redime, ¿cierto? O sea, nos compra para sacarnos del mercado, para pagar, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y cuando eso nos libra de ser objeto de la ira de Dios. Y ustedes y yo queremos seguir siendo objetos de la ira de Dios. ¿Cuándo somos objeto de la ira de Dios? Cuando nos salimos de estar en Cristo y hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad y decimos que estamos en Cristo, pero aún con un pie en el mundo y haciendo las cosas conforme a la voluntad del mundo, al sistema del mundo. Y decimos que somos cristianos. Y decimos que creemos en Dios porque no sabemos la Biblia. La puedes saber versículo por versículo decir esto, pero el Señor no va a decir, qué bien, hijo, entra, ven a celebrar la boda del Cordero porque te sabes no sé cuántos capítulos de la Biblia, sino cuando qué, cuando en verdad hacemos la voluntad de Dios mediante la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, nos reconcilia con Él y tengan en cuenta que el Señor lo llena todo. O sea, no es que, no, Dios no se mete acá en esta pelea que tengo con mi esposa. No, Dios no se mete acá con esta pelea que tengo con mi hijo. Él está ahí y Él nos está bien. ¿Y será que, Señor, usted no ve las injusticias? Sí, Él la ve. Pero Él tiene una relación personal con cada uno y Él un día va a llamar a cuentas a cada uno. Y nosotros somos salvos por fe. Pero si estamos en Cristo, creemos esta bendita palabra y empezamos a ajustar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es vivir en santidad. Sigamos con Agur. Vamos con Agur. Quedó claro que no lo estoy diciendo yo, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. Él lo llena todo. La gente a veces dice, no, Él en eso no se mete, en eso no se mete, Dios en eso no se mete. Entonces, es un Dios lejano que no está en cada corazón, en cada mente de cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Que la luz de Dios brille. ¿Y qué es la luz de Dios brille? Que ante una discusión, ante una dificultad, vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a hacer las cosas por venganza, por retaliación. No dejo llenar mi corazón de amargura. A Dios es el que le corresponde hacer justicia. Y Él hace justicia a su medida. Vuelvo y les digo, Dios es amor, pero Dios es un Dios de justicia. Es el único Dios real y verdadero que lo llena todo. Ya lo acabamos de leer acá. Volvamos otra vez a Proverbios 30. Y recuerden que estamos haciendo un paralelo para tener en cuenta, para llevar una vida práctica en santidad. Y se puede, se puede. Solo dos cosas te pido. ¿Y por qué se puede? Recuerde que nosotros somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno. Entonces, pues vamos. No digas antes de que me muera la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Sigamos, el 9.
Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Ya dijimos, ¿cierto? ¿Y quién es el Señor? O sea, este hombre no conoce a Dios. ¿Quién es el Señor? ¿Cierto? Podría decir esto en esas condiciones. O sea, ¿qué es lo que realmente hay en mi corazón? ¿Hay amor por Cristo? ¿Hay amor por Dios? ¿Hay amor por su palabra y eso me conduce a llevar una vida en santidad? ¿O yo lo único que veo en mis ojos son únicamente para lo material, para lo que necesito, para lo que quiero, para lo que deseo, para los planes míos? Y lo mejor es que sea, y se lo digo por experiencia propia, pasa uno un proceso. La palabra de Dios dice que Él a sus hijos los disciplina. Y Él nos disciplina y nos va formando para llevarnos en ese nivel de santidad que Él quiere. Pero no es que yo sea superior a otros, no. Todos somos igualitos delante de Dios, sino que empezamos es a creerle a Dios. Y cuando empezamos a creerle a Dios, miren, no me voy a adelantar a la prédica, pero sigamos acá. Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Esto estaba en el corazón de Dios. Esto realmente lo que el hombre tenía en su corazón. ¿Necesitaba ser sanado? Sí. Y así éramos nosotros antes de Cristo. Y aún todavía caminando con Cristo, por eso necesitamos todos los días. Por eso la palabra de Dios dice que nuevas son las misericordias de Dios, porque es que necesitamos de la palabra de Dios todos los días. Y el Señor nos muestra la situación en la que está este hombre, Agur, ¿cierto? Y vamos a los versículos 1. Y antes de ir allá, hubo alguien que dijo que eso era ser uno un ignorante. Que eso en otra versión dice que es ser uno estúpido. Pensar así. Lo dijo alguien, no yo. Pero vamos a ver quién es ese alguien. Proverbios 30, vamos arriba desde el 1, vamos a leer. Dichos de Agur, se nos da el nombre de quién era. Hijo de Jaquén, para que no van a creer que no existió y que es. Mensaje, palabras de este varón. Cansado estoy, oh Dios, cansado estoy, oh Dios, y débil. ¿Le reconoce su debilidad? Proverbios 2, esto. Soy el más ignorante. Y por allá en la versión dice, soy el más estúpido. Él mismo fue el que dijo eso. Así que no abran los ojos como para que les echen gotas. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano, o sea, ni siquiera para lo material. No he adquirido sabiduría ni tengo conocimiento del Dios Santo. El hecho de que conozcamos inclusive palabra de Dios, no somos personas sabias. Por allá yo le escuché una frase a alguien que dijo, no por ser un genio se es sabio. Y haciendo referencia al padre de la bomba atómica, porque el hombre tomó malas decisiones, así como ustedes y yo. No por venir a una iglesia somos verdaderos cristianos. No por diezmar somos verdaderos hijos de Dios. Y cuando hijos de Dios, digo en obediencia. Ahora, somos salvos por la gracia de Dios. Pero esa salvación trae un paquete completo. Y es lo que el cristiano no ha entendido. Y nos lo enseña el Señor en su palabra. En que ese paquete completo nos conduce, ser salvo nos conduce a vivir en santidad. ¿Y qué santidad? Separado en Cristo. O sea, yo ya no sigo pensando como el mundo lo dice. Yo ya no sigo pensando como yo pienso, separado de Cristo. Y es todo lo que nos ofrece hoy por hoy el mundo. Todo lo que nos ofrece hoy por hoy el mundo. Y eso pasaba desde la antigüedad. Eso no es de ahora. Se ha ido repitiendo y repitiendo la historia. Separados de Cristo, nosotros no somos nada. Nosotros en Cristo no estamos... fuera de Cristo no hay sino perdición. En Cristo es que hay vida. Pero como nos gusta este mundo, seguimos tan carnales. Vamos a una iglesia, decimos ser cristianos, pero seguimos habitando el mundo. Sí, no nos hemos ido de acá. Y cuando digo el mundo es el sistema del mundo. Y que nos hemos vuelto irreverentes, intolerantes, y la palabra de Dios lo dice en Romanos. Vamos allá, a Romanos 1. Y vamos a leerlo.
para que vayamos entendiendo qué es verdaderamente vivir en santidad y qué es lo que Dios quiere. Romanos 1:1, empecemos desde ahí. Y vuelve Pablo. Pablo, siervo de quién? De Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado en Cristo, pero también apartado ¿para qué? Para vivir en santidad. No es decir, soy salvo y que hago una oración de fe y creemos que por una oración de fe somos salvos. Yo diría más bien, eso es un umbral, eso es como el pórtico que estamos acá. Y si de verdad me tomo de la mano del Señor, Él es mi Señor, yo sigo caminando con Él. Siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que el Señor nos comisionó para ir y hacer discípulos. Y la gente cree que es que tengo que viajar y las misiones. No, ahí donde usted está, ahí Dios te comisionó para que la luz de Cristo brille, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso es que la luz de Cristo brille. Sigamos. Que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Los profetas profetizaban la palabra de Dios, no de que desataban ahí cualquier cosa que se les ocurriera, no. Y que más bien a conveniencia de la gente. ¿A quién no le gusta ir a una iglesia donde le digan que Dios te va a prosperar y te va a hacer esto? Y si es que tu fe no te alcanza, venga y pacte y siempre y verdad, y eso está escrito, pero está en contexto. Y un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. Ya, bueno, sigamos acá. Dice que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su Hijo. ¿Qué era lo que había prometido? Que Cristo vendría. Y ahí a Pablo Dios le reveló ese misterio. Y que era un misterio porque en la antigüedad Yahweh no conocía de lo que iba a venir. De que Cristo iba a pagar por nuestros pecados. Y que Cristo lo llena todo. Y que no necesitamos orar con Dios de esa manera. El Señor, si tú no me haces, entonces yo me voy para allá. Y si tú no me haces esto, entonces yo no voy para la iglesia. Y si tú no me haces esto, entonces que tú no existes. ¿Sí? Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Digamos. Ese era el misterio. Pero según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Miren. No puede haber resurrección sin muerte, ¿cierto? Si no morimos, y eso es lo que significa y lo que simboliza ese bautizo también en las aguas, ahí queda ¿qué? Sepultado el viejo hombre. Pero esa naturaleza pecaminosa no muere porque seguimos en este cuerpo mortal. Y por eso tiene que ser renovado nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar y nuestra manera de obrar empieza desde adentro hacia afuera. No es algo externo, no es algo meramente de maquillaje, no es algo meramente de hora y media de santidad en la iglesia, calladitos, escuchando y pensando contrario, pero no lo acepto, lo rechazo y eso no es así. Estamos leyendo es palabra de Dios. Y dice, designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Entonces, miren, la tradición, escúchenme bien, la tradición, su forma de pensar antigua antes de Cristo y una interpretación errónea de la palabra de Dios anula la revelación. Y el apóstol Pablo él se encarga, inspirado por el Espíritu Santo. Si usted lee todas las cartas paulinas, usted ve que el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo. Y Dios le dio sabiduría a este hombre para dar ese mensaje en los contextos y en las situaciones y en las circunstancias. ¿Por qué el mensaje es el mismo? Porque Cristo lo llena todo. Amén. ¿Comprendemos eso? Entonces somos santos no un momento, no en el sitio, no en la situación, no en las circunstancias. Somos santos en todo lado donde estemos. Somos representantes de Dios básicamente. Y somos representantes de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué somos santos? Porque nosotros habita el Espíritu Santo. Si lo dejamos obrar mediante la palabra de Dios, vamos a encontrar una manera práctica, fácil y sencilla cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos llene. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Y la resurrección hace referencia al reino de Dios. Que entendamos que acá estamos de paso, pero estamos es para ser instrumentos de Dios, para acercar a otros a Cristo. No es para seguir nosotros combatiendo que para sufrir Cristo y yo, o el Nazareno y yo.
El sufrimiento por sí solo no va a servir para nada. El sufrimiento, cuando tiene un propósito, tiene una lógica y tiene un propósito. Yo he pasado sufrimiento desde que estoy en Cristo, porque el Señor no promete casa, carro y un negocio porque estás en Cristo y que nunca te vayas a enfermar. Él dice que en este mundo se presentarán aflicciones, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido el mundo. ¿Sí? Él es Jesucristo nuestro Señor. Porque yo digo que es fácil y es sencillo cuando de verdad nos rendimos a Cristo. En nuestra humanidad nos va a dar miedo, sí. En nuestra humanidad vamos a sentir dolor, sí. Pero en Cristo lo tenemos todo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él lo llena todo. Entonces así, mire, si usted quiera o no, un día vamos a partir de acá. Así por mucho que usted diga, no, pues yo no me voy a dejar, yo no me voy a esto. Eso no va a arreglar nada en su vida. Lo va a empeorar. Y yo he aprendido que cuando yo guardo silencio, así como el Señor lo hizo ahí cuando Pilato le hablaba y le decía, pero es que no te das cuenta de lo que te están acusando. Cuando el mismo Pedro, después de andar 3 años con el Señor, sacó la espada para matar al soldado ese que vino a aprender al Señor, porque lo tiró para matar. El soldado hizo así, le cortó fue la oreja, pero le tiró para quitarle la cabeza. Si nomás vemos en todas las sociedades, cuando estaba el hombre conquistando la tierra, era sin piedad y les quitaban la cabeza a la gente, ¿o no? Bueno, entonces el Señor, ¿qué le dice? ¿Acaso yo no puedo pedirle al Padre que mande una legión de ángeles y eso al hombre en la cabeza finita le cuesta entenderlo? Y quiere darle otra explicación, y es así literal. El Señor es el que tiene el poder y el Señor lo que quiere es cambiar nuestra manera de pensar, nuestro ser interior, nuestra condición de pecadores, de estar en la oscuridad y pasemos a la luz y vivir de una manera práctica, ser santos. Y se trata de que he sido separado en Cristo. En Cristo tengo todas esas bendiciones espirituales. Él me da el poder a ustedes, a todos, para poderlo lograr. Porque si no, Él no diría eso. Esas bendiciones espirituales es que puedo tener el comportamiento sobrio y adecuado para cada circunstancia. De no seguir pensando en la antigua manera de pensar, que todo lo arreglo a las peleas, a los gritos. No. Cristo, ¿cómo lo haría? Recuerden siempre eso. Él es Jesucristo nuestro Señor. Sigamos. Y mire qué pasó allá. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir. Lo mismo que está diciendo a los Efesios. Con otras palabras, el mensaje es el mismo. Llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones de que obedezcan a la fe. ¿De qué tenemos que echar nosotros mano como cristianos? Es a la fe, o sea, lo que Dios dice en su palabra. Pero yo, ¿cómo voy a aplicar lo que no conozco? ¿Yo cómo voy a dar lo que no soy? ¿Yo cómo voy a dar de lo que no he recibido? Y yo les hago una pregunta, ¿no hemos recibido perdón de Dios? ¿Y por qué no perdonamos? ¿Por qué vivimos peleando? Y ahora más adelante, el próximo domingo, vamos a ver qué es perdón, qué es redención, ¿cierto? Como está escrito del griego, en el Nuevo Testamento. Bueno, sigamos acá. Dice, por medio de ella, en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. El hombre hace mano, echa mano, ¿esa qué? A la fe. ¿Y quién es la fuente de la fe? El Padre, el Dios Todopoderoso. Y en Jesucristo tenemos reconciliación y de eso poco se predica. ¿Qué es reconciliación? Nosotros antes éramos objeto de la ira de Dios. Y dicen, ¿cómo vamos a predicar eso si eso es una barbarie? ¿Quién se va a acercar hacia Cristo? Y entonces predican es conforme a la voluntad de los hombres para traer y llenar iglesias y la gente sigue en el pecado y, pero Dios es amor. Y entonces, sí, hijo, reza 8 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, o en el cristianismo entonces léete tal versículo y pa'lante y ya. Y no nos enseñan a cómo vivir de verdad de una manera práctica el Evangelio de Dios, precisamente para eso, para no caer en esos pecados. Ya, es mejor la palabra de Dios para prevenir en nuestra vida, pero también Dios nos da esperanza si nosotros caemos. Sí, el Señor dice que abogado tenemos delante del Padre y que tenemos que ir confiadamente a Él, confesar nuestros pecados, pero dice también en Proverbios 28 que el que no confiesa y lo encubre, pues no será perdonado. Pero aquel que lo confiesa y se aparta, hallará que la misericordia de Dios para siempre. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Seguir creyéndole a los hombres? ¿Seguir pensando a nuestra manera? ¿O como dice la palabra de Dios? Sigamos acá.
Y dice, entre ellas están incluidas también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Sigamos. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma. Aquí le estaba escribiendo a los de Roma, de Cúcuta otra vez, que han sido llamados a ser pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Sigamos. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Están caminando bien. Sigamos. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. ¿A quién predicaba él? A Jesucristo. Él no predicaba, usted empodérese, usted es un hijo de Dios, usted va a ganarse y usted va a hacer... No. Él hablaba de lo que era ser un cristiano. Sigamos. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Entonces, de todas esas, ¿qué? Bendiciones espirituales. ¿Qué es lo que nos fortalece? Las riquezas. Hay mucha gente, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que su seguridad está en el dinero. Pero también hay el otro extremo, que hay muchos hombres y hay muchas personas que pues, cristianas y creen que entre más dolor se infringe en mi vida y más lástima pueda despertar, más cristiano soy. Y eso no es así. Entonces, sigamos. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Sigamos. ¿Bien? Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos muchas veces, me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios e ignorantes. Anteriormente, recuerden que estaban los judíos y los judíos eran los únicos que se creían ser salvos, que eran los únicos predestinados para ser salvos. Y, oh sorpresa, cuando se dan cuenta, inclusive el Señor le tiene que hablar a Pedro en una visión que le dice que vaya donde Cornelio, recuerdan, y que no llames impuro a lo que yo he purificado. Y cuando el mismo Pedro dijo, pero si el Señor no le negó bautizarlo en el Espíritu a este hombre, ¿cómo le vamos a negar un bautizo a otras personas? Bueno, vamos aquí en claro, ¿no? Entonces, no hay, delante de Dios no hay griegos ni judíos, sabios o ignorantes. Sigamos. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Cristo. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces nosotros creemos en el Evangelio o creemos en nuestras propias opiniones. Y ahora, sigamos. De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual por su fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Y por la fe en Cristo? ¿O por la fe en lo que usted siempre ha creído? ¿O por la fe en lo que le dice la gente? ¿O por la fe de la manera como le dice la tradición? Sigamos. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces, mire, todo eso nos da las luces claras de cómo vivir una vida en santidad, ¿cierto? No practiquemos la impiedad, no practiquemos la injusticia, ¿cierto? Mira, a veces la gente cree que porque somos cristianos no vamos a pasar por procesos. Dios nos libra de la muerte espiritualmente hablando. Pero mientras que estemos en esta tierra, si nosotros hacemos algo malo, pues vamos a entregar cuentas a Dios. Y vamos a pasar un proceso de disciplina. Y vienen consecuencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Vivir en santidad o seguir viviendo en lo que nosotros creemos? ¿Qué es estar en Cristo? ¿Seguir en la misma manera de pensar antes de Cristo o llevar una vida errada de la interpretación de la palabra de Dios y en donde no somos capaces de perdonar si ya Dios te perdonó? Y hablo acá. El perdón es que tú liberas a alguien. Y el griego tiene varias palabras para definir perdón. Y en los textos hay que mirar qué palabra estaba usando en cada momento de la que habla del perdón. Y el perdón que Dios quiere y que Él nos ha dado es que primero que todo, Él nos redime, es que paga un precio por nosotros. Me adelanto un poquito a la próxima predicación. Él paga un precio. O sea, esa redención nos libera. Nos suelta de la esclavitud en la que estábamos antes de Cristo del pecado. Sigamos acá. De los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad.
Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Vemos la manifestación general, vemos que hay un equilibrio perfecto en esta tierra. Y si hay, alguien decía por allá esas frases de que si hay un reloj es porque hay un relojero. Y si hay una creación es porque hay ¿qué? Un creador. Esto no fue de la nada como muchos, y eso ya está mandado a recoger. Inclusive científicamente se ha comprobado. Y a mayor ciencia, más me acerco a Dios, decía por allá un personaje. Bueno, en fin, en el entorno de esto. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, digamos. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, o sea, lo espiritual, se perciben claramente a través de lo que Él creó, Él se manifiesta. Él es el creador, nosotros no lo podemos ver, pero lo vemos a través de lo que Él ha creado. Y Jesucristo vino. Y Él decía que el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Perdón porque algo así, pero porque Jesucristo decía era eso. Que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. No podemos amar a quien no conocemos. No podemos entender lo que no hemos estudiado. Y tenemos que soltar todas aquellas cosas que por tradición nos han enseñado un montón de cosas erradas. Volvamos acá. Porque desde la creación del mundo, las cosas invisibles, y es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dios existe, Él se manifiesta a través de la creación. Pero, ¿qué pasó? Sigamos. A pesar de haber conocido a Dios, muchos no glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Desde la antigüedad está pasando eso. No, yo sí creo en Dios. Pero no es así como usted dice. Dios perdona. Sí, Dios perdona. Y la Biblia nos enseña ejemplos de David. ¿Recuerdan? Lean 2 de Samuel, capítulo 11, todo el pecado de David Betsabé y todo lo que David tuvo que pasar. Por su propio bien tuvo que sufrir. Pero en Hechos el Señor nos dice que Él llegó a ser un hombre con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Aprendió la lección. Si no, la historia de Moisés. Eso está en Éxodo 2. Cuando mata a su propio coterráneo, pero él vivió 40 años entonces en el palacio del rey y después 40 años en el desierto. Y ustedes se imaginan ese cambio de pasar de ser, ejemplo, presidente a pasar a ser no sé, no quiero comparar, usted me entiende, ¿cierto? ¿Cierto? No, en fin, no vamos a eso. Pero pasar del palacio del rey a pasar a aguantar hambre. Eso no es tremendo, o sea, de todas las comodidades que tenían, ejemplo, con el aire acondicionado y todo, y irse allá a aguantar calor en el desierto y todas esas, de tierra, y comer tierra porque no tenía que comer, y usted no se imagina cuánto tuvo que pasar para llegar allá, y pasar 40 años en el desierto preparándose para el prototipo que el Señor tenía de un libertador. Entonces nosotros creemos, y con esto no es desanimarnos, sino de llevar una vida práctica en santidad. Y creemos que ser santos es algo inalcanzable, ¿no? Se puede alcanzar y se vive. De hecho, debemos de practicarlo, porque no practicamos un pecado. Le creemos a Dios, nos apartamos de las mentiras, de las contiendas, de las peleas, de las robas, y hay muchísimas maneras de robar. Hay muchas maneras de encubrir un robo y todo, y le ponemos otro nombre y hay que llamarlo por su nombre. ¿Para qué? Para poder reconocer y poder cambiar. El Señor hizo esos procesos en David, ¿se acuerdan? David dijo que es cierto, como que Dios pide que ese hombre tiene que pagar 4 veces, y ese profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Uy, cuando ustedes y yo nos miramos al espejo y pensamos eso, ¿qué tuvo que pasar tristemente? Un hijo violó a una hija. Ese hijo mató al hermano, medio hermano, ¿cierto? ¿Qué más tuvo que pasar? Otro hijo le violó a todas sus mujeres y sus esposas allá. La primera película de pornografía al aire público. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Y otro hijo quiso traicionarlo y quitarle su reinado, y sus soldados lo quitaron la cabeza, prácticamente, por decirlo así. Tuvo que pasar un proceso. Usted no se imagina, eso lo decimos muy rápido, usted no se imagina cuánto le dolió en su mente y en su corazón a David. Y el primer hijo del pecado murió, bebé, murió también. Es un proceso, el proceso que pasó Moisés, Sansón, el proceso que él también pasó. Entonces,
nos va a doler, pero ¿es por qué? Es por nuestro bien. Y quiero cerrar acá, y aquí, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Y ya conocemos, digamos, el 22, que se vive en todo esto. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Yo no veo cuántas personas hablan, inclusive en la iglesia, y conocen mucho de Biblia, pero vaya, mire qué viven practicando y qué hacen, inclusive hasta pastores, perdónenme. ¿Qué hacen? Sigamos. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y los reptiles. Todas las imágenes que ya sabemos que por tradición se adoran y esto, pero cambiar idolatría es que yo me pongo por encima de Dios. Dios me dice, haga esto y yo lo hago al contrario. Si yo soy un hipócrita, un falso, un mentiroso, predico pero no aplico, entonces ¿estoy en Cristo o en dónde estoy? Si ustedes vienen y escuchan y salen de acá y siguen pensando igual y siguen en la misma, de una misma fuente salada no puede, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. De un árbol bueno no puede salir fruto malo. Sí, estamos en un proceso, pero tenemos que tomar decisiones y ser radicales para vivir en santidad, creyéndole a Dios. ¿Qué más les pasa a esta gente? ¿Cierto? Ya conocían de palabra inclusive. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Y decía yo que el hombre que fue y que pidió un trabajo y Dios se lo dio y se apartó de Dios y perdió el trabajo y pasó un montón de cosas. Y entonces dicen el diablo. No fue el diablo. Fue el mismo Dios que lo hace pasar por ese proceso. Y te va a doler, hijo. Y te va a doler, hija. Pero hasta que usted quiera. Porque delante de Dios, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y de Dios nadie se burla, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a seguir viviendo? Bueno. De modo que, ¿y los entregó qué? Dios los entregó. Dios los entregó. ¿No me quieres hacer caso, hijo? Pues te suelta. Guardando las proporciones. Usted tiene una hija, un hijo, y usted le habla. Hija, por ahí no. Hijo, por ahí no. Es que por acá. Yo ya transité eso y me estrellé. Bueno. ¿Usted qué dice? Pues yo ya le dije, ya no me queda más que orar y pedirle a Dios. Y sé que un día, como el hijo pródigo, el padre no le dijo que no le daba la herencia y se la dio. ¿Y por qué se llama pródigo? Por ser derrochador. Pero Dios se proveyó para nosotros. O sea, lo máximo. Él no se guardó nada. Eso no nos tiene que llevar, cierro con esto, Filipenses 4, el contraste de Agur, porque les dije, vamos a hacer un contraste entre un hombre que no conocía a Cristo, aun cuando estaba allí y está escrito, y conocía de Dios, y todos sus pensamientos. Vamos a Filipenses 4, de 12 a 15. Y uno que sí conoció a Cristo, Pablo. Sé lo que es vivir en la pobreza. ¿Se acuerda que él dijo, no me des tanto porque me voy a aportar? Dijo Agur, ¿cierto? Pero tampoco me des poco porque no sé si siente la necesidad, te robo. Y no he robado porque no he tenido la necesidad. Pero si no me das, Señor, te voy a avergonzar. Corazón de lo que había en el corazón de Agur. Ahora miremos en Cristo lo que hay en el corazón de Pablo. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. No importa las circunstancias, no importa. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque fue un hombre que entendió que teniendo a Cristo lo tiene todo, porque Él lo llena todo. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.